Muy buenos días, estudiantes. Bienvenidos al curso de razonamiento verbal. El día de hoy nuestro tema es comprensión de textos discontinuos. Recordamos que un texto es un conjunto de enunciados relacionados entre sí por un mismo tema. El texto tiene una intención comunicativa, es decir, el autor tiene un propósito para redactar este texto. Te presento estos dos textos. ¿Qué diferencias observas entre ambos? Nos damos cuenta de la diferencia en la forma. Tenemos que, en el primer caso, están presentes las ideas mediante oraciones. Y estas oraciones son consecutivas. Por tanto, forman un párrafo y un segundo párrafo. Mientras, en la segunda imagen se presenta un texto, pero es diferente en la forma, como mencioné. Si bien es cierto, hay oraciones, pero también nos presentan el texto mediante gráficos estadísticos, hay presencia de diagramas o dibujos, hay presencia de líneas de tiempo, es decir, el texto está organizado, pero de una forma no continua, no todo mediante oraciones sucesivas, sino se presentan otros datos de otra forma. Entonces, nos damos cuenta que el texto puede tener distintas presentaciones, pero también nos damos cuenta que el tema es el mismo. El tema en ambos textos es el coronavirus, pero planteado de diferentes formas. Entonces, en el primer caso, se conoce cuando las oraciones son consecutivas y se presentan en párrafos como texto continuo. Y en el segundo caso, cuando el texto está organizado también por ideas, pero se presentan gráficos, dibujos u otros datos, se conoce como texto discontinuo. Clasificación de textos. Según la intención del autor, nosotros ya conocemos que existen textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos, dialogado e instructivo. Sin embargo, según la composición del texto, tenemos texto continuo y textos discontinuos. El día de hoy trataremos acerca de los tipos de textos según la composición. Teníamos por un lado el más usual y tradicional, es el texto continuo. La información se presenta con un contenido organizado de forma secuencial. Es decir, en oraciones sucesivas. Dichas oraciones van a formar párrafos y en textos más extensos como cuentos, novelas, estos también forman capítulos o secciones. Es un texto discontinuo, ya que hablamos tanto de él. La información también se presenta de forma organizada, pero en este caso no de forma secuencial. Además, puede incluir gráficos, puede incluir esquemas, datos estadísticos, mapas, entre otros. Entonces, eso es un texto discontinuo. Clasificación de textos discontinuos. Tenemos, por ejemplo, textos discontinuos como son en tablas, textos discontinuos como son cuadros y gráficos estadísticos, textos discontinuos tipo infografías, textos discontinuos tipo afiches publicitarios, textos discontinuos tipo mapas, textos discontinuos donde se emplean diagramas. Veamos a continuación cada uno de ellos. En el primer caso, nos indica, son representaciones visuales de los datos para presentar información numérica o estadística. Nos referimos
los textos discontinuos, cuadros y gráficos estadísticos. Como te darás cuenta, la información planteada ya no es de forma continua en oraciones, sino se está utilizando un gráfico estadístico, en este caso un diagrama, un cuadro de barras horizontales, en el cual se presenta como tema el COVID-19, cuál es el estado actual de los contagios. Y también te das cuenta que en este cuadro se emplean mucho los colores. El rojo para fallecidos, el amarillo para enfermos y el verde para los curados. Y entonces nosotros de la información presentada en estos gráficos estadísticos podemos deducir, por ejemplo, que en Rusia, el país de Rusia presenta la menor cantidad de fallecidos, a diferencia de los demás países. También que en Alemania se presenta la mayor cantidad de personas curadas en relación al mundo o a otros países. 2. Ahora tenemos las tablas. Las tablas son cuadros que se organizan en filas y columnas. Se utilizan para brindar información numérica o de cualquier otro tipo. Nos damos cuenta en este ejemplo que esta tabla presenta, como menciona, columnas de forma vertical y filas de forma horizontal. Y no necesariamente se presentan datos numéricos. Tenemos, por ejemplo, la diferencia entre el coronavirus, la gripe y la influenza. Y eso está planteado en esta tabla, por ejemplo, y utiliza bastante los dibujos y los dibujos relacionados con el tamaño. Por ejemplo, el COVID presenta mayor cantidad de fiebre, por esa razón está el virus más grande, igual que en la influenza. Sin embargo, en la gripe, el virus tiene una menor incidencia en el caso de la fiebre, a diferencia de los estornudos, que por ejemplo en el COVID no existe y tampoco en la influenza, pero en la gripe sí está presente. Y así podemos deducir mucha información a partir de la tabla, sin necesidad de que haya tantas oraciones. Tenemos los diagramas o dibujos que acompañan a las descripciones en textos expositivos o instructivos para explicar el tema de forma visual. Es decir, ¿si está organizado el texto? Sí, pero junto con las oraciones o ideas también se va a añadir dibujos que van a ser más descriptivos. Ejemplo, levanta la mano, se presenta una manito alzada. Junta las palmas, dos manitos casi juntas. Haz una reverencia, el dibujo de dos personas haciendo dicha reverencia. Chocar los pies, igual el dibujo de dos personas tocándose las puntas de los pies. ¿Esto a qué nos ayuda? Bueno, a que la información sea más didáctica, que cause un mayor impacto sobre todo. Tenemos los mapas. Los mapas se presentan información mediante imágenes geográficas. Por ejemplo, en este texto discontinuo, cuyo tema es el virus que se ha extendido por todo el mundo, la información está presentada empleando el gráfico o el diagrama de un mapa, en este caso del mapa mundial, y cómo ha sido la incidencia del virus en determinados sectores. Y también vemos la presencia de colores, pero estos colores no son al azar, sino van a tener una relación numérica, como observamos al costado. Entonces, aquí podemos ver un cuadro estadístico junto con un mapa. Tenemos los afiches publicitarios. Son imágenes con textos que transmiten un mensaje indirecto. La intención es persuadir al público. Por ejemplo, en este afiche, ¿cuál es la intención del autor? Que las personas se queden en casa. Y nos brindan también información, por ejemplo, telefónica. Los más usuales son afiches de productos alimenticios o productos de higiene personal. Y como se indica, la intención es persuadir, en este caso, a que se consuma dicho producto, sea alimenticio o de higiene.
Texto discontinuo más utilizado en el ámbito educativo son las infografías. ¿Por qué motivo? Porque van a presentar información de manera resumida, con un mayor impacto visual para el estudiante, porque facilita la transmisión y localización de datos importantes. En una infografía pueden estar presentes los demás tipos de texto discontinuo. La infografía puede tener diagramas, gráficos estadísticos, tablas, mapas, dependiendo del tema. Si el tema es el COVID-19, recuerda, también está presente un breve texto continuo. Tenemos como ejemplo la presencia de mapas, pero no como dibujo, sino nos están indicando o está relacionado con un cuadro estadístico o con datos estadísticos, mejor dicho. Nuevamente se plantea un texto discontinuo, un texto continuo, oraciones sucesivas, y también presenta dibujos, pero estos dibujos recuerda que tienen o están relacionados con determinada información. Por ejemplo, si dice fiebre, bueno, está una persona, ¿no?, con un termómetro al lado. Si menciona el dolor de garganta, la persona se está tocando la garganta. Entonces, estos dibujos están relacionados con una información. Entonces, estos son los tipos de textos discontinuos que puedes reconocer en tu contexto. Gracias por su atención.